Y esto es Tribuna, estamos hablando sobre la importancia del liderazgo. Bueno, y esto parte desde la presencia de este invitado especial que nos acompaña hoy, que es Sergio Green, en la semana de la celebración de este Congreso Latinoamericano de ex becarios de Israel Gloria. Y justamente estábamos hablando de liderazgo y demás, y supongo que del otro lado me pongo del televidente, ¿no? Decir, pero ¿él qué nos va a hablar de liderazgo en un país? Hablo de la imagen que tenemos, ¿no? Complicado, no salen de una situación, tenemos una imagen de esta. ¿Cuánto es de verdad, cuánto es de liderazgo también que se ejerce a pesar de los conflictos que tienen? Bueno, primeramente podría invitar, ¿sí?, a todos aquellos que nos escuchan, es decir, ojalá tendría la capacidad para poder darle pasaje a todos y que vayan para allá a ver la transformación que se produjo en este país. Generalmente a mí me gusta mostrar el Israel en película, es decir, porque cuando uno ve la fotografía, uno ve ya lo que está hecho, pero qué pasaba en este país hace 60 años, por decirlo de alguna manera, incluso su creación es del año 1948, creo que hay un gran desarrollo, por lo tanto, ahí se siente mucho esta transformación y este cambio, y especialmente quiero hacer hincapié en la palabra construcción. Cuando hablo de construcción, no hablo de construcción de edificios, claro. Hablo de ganarles espacios al desierto y que un país con un clima como el que tiene, si se encuentra hoy forestado en forma increíble. Ahora, creo que hay un elemento fundamental para que se haya producido ese crecimiento. Y creo que somos, en cierta manera, hijos de nuestras necesidades. Porque si uno observa en las áreas donde Israel realmente se ha desarrollado en forma importante, es justamente en los lugares donde no hay. ¿Sí? En Israel no tenemos agua. Hoy podría decir si no teníamos agua. ¿Sí? Es decir, hoy realmente plantas de desalinización de agua o de reciclaje de agua o de utilización, ¿sí?, de la poquita agua que uno tiene o tenía a través del riego por goteo. Y esto, es decir, la necesidad hizo que se invierta en el ser humano, en la capacitación y en lo que sería capital humano, pero a la vez otro tema muy importante es capacitar a la persona no solamente como individuo, sino que pueda organizarse en comunidad. Es decir, yo creo que ninguna cosa uno la puede hacer solo. Es decir, tiene que haber diferentes actores que se pongan de acuerdo para poder desarrollar una política y no importa qué gobierno esté, que haya una política de Estado que le dé continuidad a las cosas. Es decir, si un proyecto vale, no importa cuál sea el color, si verde, amarillo, ¿sí?, o rosa, ¿sí?, que ese proyecto pueda tener continuidad. Y eso es lo que permitió la transformación que se dé en la realidad. Pero vuelvo al tema de las necesidades básicas. Es como que si tenemos todo, ¿para qué nos tenemos que esforzar? Si igual se cae una semilla al piso y nacen 4 árboles. Eso no ocurre en Israel. Entonces, hay un tema bastante interesante, si uno puede empezar a observar otros rubros del país, y siempre va a encontrar una necesidad de fondo que fue el motor motivó a eso, que motivó exactamente a ese desarrollo. Sí, por ahí el grave problema es muchas veces es ser hijo de ricos. Sí, y cuando me refiero a riqueza no me estoy refiriendo a riqueza solamente monetaria. Sí, muchas veces uno tiene la fortuna de nacer en un país que lo tiene todo. Y si el país lo tiene todo, ¿para qué me tengo que esforzar para que ese país se desarrolle? Yo no sé si lo que estoy diciendo es exactamente lo correcto, es una observación sencilla de lo que uno puede observar. Y sobre todo también, ¿no? O sea, nosotros tenemos, supongo que el ser humano también tiene esa característica, y nos cuesta mucho a veces coexistir con pensamientos diferentes. Y en el caso de ustedes es mucho más radicalizado, inclusive. En cuanto a pensamientos diferentes, y sí, digamos que la democracia israelí es una democracia bastante intensa, en todo sentido, donde a grandes rasgos más o menos el 20% de la población de Israel son árabes, israelíes, y la mayoría son musulmanes. ¿Sí? De ese 20% de árabes hay otro 80% de mayoría judía, ¿sí? Con judíos provenientes de diferentes lugares del mundo, con
se puede hablar de multiculturalidad realmente, inclusive en las calles, escuchando diversos idiomas. No es un tema sencillo, porque cuando hay tanta heterogeneidad, muchas veces podría llegar a ser un problema, pero si esa heterogeneidad es manejada en beneficio de todos, solamente uno refuerza esa orientación de construcción, construcción y construcción. No estoy hablando de un paraíso, estoy hablando de un país el cual tiene conflictos y todo el mundo sabe de ellos, pero por suerte el alto nivel de su democracia es importante, especialmente por la fortaleza de su sistema judicial. Algunas particularidades de Israel. Tenemos ciudades o localidades que tienen misiles apuntados, creo que hasta 200.000 misiles. O sea, eso no es chiste, eso es verdad, Sergio. No, no es broma. Sí. En absoluto es broma, es verdad. Lamentablemente al Estado de Israel no le faltan enemigos, sí, que estarían muy felices de que el Estado de Israel no existiera o no existiese. Y sí, hay misiles apuntados hacia el país. Por suerte, la defensa que tiene el país nos permite poder llevar una vida normal. O sea, hay que definir primero a qué se llama normalidad. Claro. ¿Sí? Pero digamos que no hay ninguna duda que escuelas, universidades, recreación, entretenimiento, visita de artistas y demás, eso es parte de la rutina del país. Bueno, y ojalá que no se los tenga que contar, sino que puedan visitar. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, por el otro lado, como una última consulta, cuando hablas, por ejemplo, de lo que es normal para uno y para otro no, por ejemplo, estas situaciones que se dan, y como dijo César, no es de película, es una realidad que está ocurriendo. ¿Cómo se puede tener una economía que es importante? Lideran inclusive en varios temas, pero o sea, es como un sinsentido. ¿Cómo podés tener tantos problemas? O sea, inclusive de guerra, en definitiva, de seguridad, que es tan importante para nosotros, para cualquier país. Y por el otro lado, seguir ese camino de crecer, de liderar en trabajo de investigación, de pequeñas empresas, convertirlos en negocios importantes a nivel mundial. Bueno, yo creo que sí tiene una lógica. Hay una especie de metáfora en la fiesta de las Pascuas que tienen que ver con la característica de los huevos. Y cuanto más los hierven a los huevos, más duros se ponen. ¿Sí? Esto es el hecho de, muchas veces, de tener, lamentablemente, tantos enemigos y el entender que tenés que vivir la vida y tenés que sobrevivir, ¿sí? En muchos casos, hace que no te puedas detener, porque el detenerse también es una forma de debilitarse y de que de verdad bajes las defensas. La mejor manera de defenderse, creo yo, es tratar de desarrollar a tu sociedad, a tu país, en todos los ámbitos. Yo creo que el único ámbito importante no es solamente el ámbito económico. Voy a tratar de relacionar con lo que planteamos anteriormente. Otra de las necesidades que tiene Israel es que no tiene recursos naturales. Bueno, se encontró gas en los últimos años en el mar Mediterráneo, pero el hecho de no tener recursos naturales hace que automáticamente yo tenga que invertir en el capital humano. ¿Sí? Y esa inversión en el capital humano es el que te hace fuerte. Si Israel no sería un país fuerte, y otra vez no hablo de lo militar, hablo de lo económico, hablo de lo social. Y vuelvo a repetir, no es que es el paraíso, problemas nos sobran. También hay muchas discusiones internas. ¿Sí? Esto no es intención de engañar a nadie. Pero hay aquí una cuestión de que hay que seguir para adelante, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando uno habla de terrorismo, ¿qué es el terrorismo? ¿Cuál es el objetivo del terrorismo? Es causar terror. Este hecho de causar terror causa también parálisis. Y si nosotros nos paramos, quiere decir que el terrorista gana. ¿Sí? Ahí está, te gana por el miedo. Entonces básicamente, la consecuencia sería la parálisis. Claro. La respuesta es adelante, adelante, y creemos que estos son los problemas que tiene Israel, que son graves. Los otros países del mundo también tienen sus problemas, es decir, nadie acá se salva de tener problemas, todos somos criticables y demás, pero el tema es cómo manejás esa problemática.
Comenté hace muy pocos minutos sobre el Congreso de los Fracasados que se hizo en Israel, donde participó gente que es hoy en día sumamente exitosa. ¿Sí? Quiere decir que es gente que se golpeó en su camino, ¿sí? Pero que aprendió a recibir el golpe y volver a levantarse. No cualquiera tiene esa capacidad. ¿Sí? Yo particularmente no la tengo. Pero ¿sí? es importante aprender de las caídas. Sí. Pero es importante Pero manejar esa caída, ¿verdad? Por supuesto. No como un derrotismo, sino que decir, bueno, exactamente. me caí, ya no quiero volver a caer. Claro, no. El tema es cómo, digo, es entender básicamente que esa caída es parte de un proceso natural de aprendizaje. ¿Sí? Que no es algo que vos sos el raro porque te caíste. ¿Sí? Y que así se hacen las cosas. ¿Sí? Nada es perfecto, por supuesto. Bueno, Sergio, esperemos que disfrutes de Paraguay realmente. ¿Es la primera vez que estás en Paraguay? ¿Ya estuviste? No, estuve hace muchos años. Cuando, como decimos muchas veces en Israel, cuando era alto y tenía mucho pelo. Pero no, hace tantos años que encontré ya un Paraguay muy distinta y mucho más pujante. Sí, tal vez no sé cuánto lo ven ustedes, pero se ve otro Paraguay. Bueno, son muchos años también. Bueno, esperemos que disfrutes de Paraguay y realmente un placer tenerte aquí. Esperamos verte en Israel. Ojalá que nos Eso veamos. implicaría tener que ir a visitarte o Sí. esperamos que nos visites más a menudo. Ah, bueno, pues yo entendí que no vuelvas más. No, al contrario. Ah, bueno, está bien. No, gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Hablamos así con Sergio, nuestro gran amigo del Instituto Internacional de Formación de Líderes, Histadrut. Tenemos más temas. Hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas apuestas de Paraguay TV, nuevos formatos, nuevos programas y también más adelante subsidio para la vivienda. Ya volvemos.